Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito desde la ciudad de Medellín, Colombia, en vivo y en directo. Es increíble lo que está ocurriendo en Ucrania. Cómo se las han ingeniado para buscarle la caída al ejército ruso en la zona de Kharkiv, en la región de Kharkiv, para venderle al mundo occidental la idea de que Ucrania está retomando aceleradamente control de su territorio. Esto es una estrategia que está utilizando Zelensky del ala guerrerista, porque ahora en medio de la guerra vemos aquellos que están muy de acuerdo con que haya la paz, aquellos que buscan precisamente que se haya un cese al fuego, no porque lo haya propuesto Henry Kissinger, no porque lo esté proponiendo el Papa, sino hay dos bandos. Se está viendo últimamente también que está ingresando a este bando de los pacifistas aquellos habitantes europeos que están con gran temor anticipándose a los hechos de lo que va a ocurrir este próximo invierno, esas cuentas de electricidad tan altas que vienen para los europeos. El ala guerrerista, como por ejemplo de parte de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que visitó hoy a Kiev en acto simbólico, mostrando ese apoyo incondicional de Alemania. Alemania que ya uno no sabe qué decir, porque unos días dicen que necesitan el petróleo ruso, otros días que están a favor del tope, otros días dicen que quieren la paz y otros días quieren enviar tanques y confabularse con Polonia para incrementar el envío de armas a Ucrania. Esto se está volviendo ya, no en lo que vemos a diario, que estamos viendo videos que nos muestran los mapas como Kupiansk y Izium y este otro lugar, Balalilla. Son tres lugares, Kupiansk, Balaklia e Izium, que fueron controlados por las fuerzas de Ucrania en las últimas horas. Sí, estos mapas ya los conocemos de memoria. Nos muestran ese avance de Kupiansk hacia Izium, rutas muy importantes de acceso para las fuerzas rusas en su proseguir hacia Donetsk, que es el objetivo primordial del presidente de la Federación Rusa. Nos muestran también mapas donde vemos los punticos rojos, que son posiciones de los rusos, los punticos o círculos azules, que son posiciones de Ucrania. Cómo el gobierno de Zelensky se ha concentrado en repeler, en retomar todas estas regiones bajo control de los rusos, con un acto de guerra, con una expresión bélica de máxima contundencia, con gran cantidad de uso de artillería y de pie de fuerza, que todos sabemos que en la guerra este acelere o este uso tan masivo de armamento y de fuerza no se puede sostener durante un tiempo indefinido. La gran pregunta que alguien hizo hace unos segundos es durante cuánto tiempo va a poder el gobierno de Ucrania sostenerse, sobre todo en estas últimas 3 poblaciones de 30 que dicen que ha tomado control Ucrania, porque por este canal, igual cuando los rusos han tomado control de Mariupol o de Severodonetsk o de Kherson, hemos anunciado por este canal, y si Zelensky continúa retomando hasta el último centímetro cuadrado de su territorio, por aquí vamos a informarles a ustedes, porque es obvio que ustedes merecen saber la verdad. Como también es cierto que he buscado en los últimos días un mecanismo para poder hacer videos en vivo y en directo desde la calle, porque una cosa es hacer un video en vivo en directo desde la oficina con ayuda del computador o del celular, otra cosa es hacerlo en la calle, que se necesita otro tipo de equipos, no solamente un buen celular o una buena cámara, sino hay otros equipos que ya he solicitado
que vienen en camino, a ver si llegan antes de tiempo para poder anticiparme a la llegada de la apertura comercial, de la apertura fronteriza entre Colombia y Venezuela ahora el próximo 26. Más sin embargo, en el día de hoy hice unos ensayos grabando directamente de mi celular para luego mostrarles a ustedes, que en unos segundos les voy a mostrar, y todo esto pues mientras llega el equipo. Pero lo que está haciendo Rusia en la actualidad es proseguir con este operativo especial en Ucrania. El operativo especial no es guerra. Si hubiese una guerra de parte de Rusia hacia Ucrania, ustedes verían la cantidad tan enorme de soldados que estarían enviando y las diferentes técnicas de guerra y tácticas que utilizaría la Federación Rusa serían muy diferentes. Serían ataques en todo el territorio. Miren, aunque Lavrov recientemente, cuando estaban solicitándole al pueblo de Lugansk que diera las coordenadas de los militares rusos, las direcciones de sus lugares de vivienda, Lavrov dijo que a partir de ese momento ya Rusia iba a iniciar ataques a cualquier región de Ucrania, y Rusia se ha abstenido hasta el último momento de hacer este tipo de incursiones. Por ahora, otro comunicado que hemos recibido de parte de Rusia, Rusia informa de que este ha sido un repliegue de fuerzas para enfocarse y concentrarse en la zona de Donetsk, que esto ha sido una estrategia, no ha sido, como dice Zelensky, que hayan salido corriendo los soldados rusos, que dicen que se han cambiado los uniformes por ropa de civil para poderse alejar del sector. Les voy a mostrar entonces este experimento del día de hoy al interior de este video, en el cual los minutos que dure, que no van a ser muchos, voy a estar atento a sus comentarios, amigos del canal. A todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Esta situación por la que estamos pasando en Ucrania, esta guerra que según anuncia el Papa podría convertirse en una tercera WW3, ha tomado en las últimas horas un cambio con respecto a el normal desenvolvimiento de esta guerra. En las últimas horas, Ucrania anuncia al mundo que está retomando posiciones claves en la zona oriental de Ucrania, más exactamente en la región de Kharkiv, que también lo está haciendo en Kherson, que han tomado control en las últimas horas de más de 30 localizaciones, poblaciones en la región de Kharkiv. Y con este anuncio, prácticamente Zelensky le está informando al mundo que su país está ganando esta guerra. La versión de la Federación Rusa es otra. La versión es que se han replegado, se han ido de este territorio para buscar tomar posiciones de más fuerza en la zona de Donetsk, para tomar total control del Donbass, este lugar tan anhelado por la Federación Rusa, que busca en este operativo especial proteger a millones de habitantes de origen ruso que viven en esta parte del país. Hablan exactamente de cómo en la región de Kupiansk, los rusos han salido corriendo, de cómo los rusos también se han replegado en la noche de ayer, más exactamente de Izium y de Balaklia, tres regiones de gran importancia que en este momento están bajo el control de las tropas de Ucrania. Mientras esto ocurre, Vladimir Putin celebra elecciones regionales en Rusia, regionales y municipales. Celebra 850 años de Moscú y no hace comentarios al respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania. Estas son batallas que viene ganando el presidente Zelensky, pero no significa que estas batallas
impliquen que con esto Ucrania está ganando la guerra. Por ahora viene el tema de la guerra contra el invierno en los países europeos. Por ahora viene el problema del pago de las facturas en el Reino Unido, en Alemania, en Francia. Este movimiento de las tropas de Ucrania no significa que el país de Zelensky esté en este momento ganando la guerra. Simplemente es un movimiento como en toda guerra, unos días gana el uno, otros días gana el otro. Están hablando ya de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, que otra vez tiene banderas de Ucrania al interior de sus poblaciones. Pobladores que, según dicen los medios de información de Ucrania, están felices con la llegada nuevamente de los soldados de Ucrania. Lo que no le han dicho a los pobladores es cuántos muertos realmente han tenido las fuerzas de Ucrania en los últimos días. ¿Cuánto equipo han perdido? Tanques. ¿Cuántas estrategias ha hecho Rusia para evitar de que sus soldados pierdan la vida? Inclusive en esta retirada, entre comillas, gracias a la aviación y a la artillería de Rusia, salvaron la vida miles de hombres del ejército de Vladimir Putin. Hoy en día, sobre el tema de qué están haciendo las tropas de Putin en territorio de Donetsk, ustedes no van a encontrar información en las cantidades de plataformas informativas que existen en este momento rodando por las redes. Nada se dice al respecto. Solamente se habla de que Zelensky retomó control de 2.500 kilómetros cuadrados. ¿Qué va a ocurrir con el tema de la electricidad en estas regiones para el mes de diciembre, para el fin de año? ¿Qué va a ocurrir con las pérdidas de tantos soldados que en los últimos días perdieron su vida? Nadie da informe de cifras, simplemente informan de que Zelensky está en esta contraofensiva, retomando control hasta el último centímetro de su territorio, y que lo mismo está haciendo en el sector de Kherson. Pero mientras esto ocurre, Rusia envía refuerzos a esta zona donde fueron repelidas sus fuerzas. Mientras esto ocurre, Rusia se concentra y se enfoca en, como habían anunciado al principio de la guerra, tomar total control de la zona de Donbass. ¿Acaso la zona de Donbass no tiene un significado para Ucrania, para el presidente Zelensky? ¿Cuál va a ser el comunicado que le va a enviar al mundo cuando Donbass esté bajo control de los rusos? Hoy en día, sin embargo, la noticia es contundente. Aplauden a Zelensky de los Estados Unidos. Lo acompaña la ministra de Exteriores de Alemania en un mensaje simbólico de que, pase lo que pase, Alemania va a estar al pie del cañón apoyando al presidente Zelensky en esta guerra. Es una guerra simbólica, una guerra en la que no hay informes precisos del significado que tiene tomar control de un territorio. ¿O es acaso lo mismo tomar control del territorio de Ucrania en el sur del país que en la parte oriental? Pero la cantidad de editoriales que salen a las redes en el día de hoy continúan anunciando el tema de cómo Rusia no pudo ingresar a Kiev, a la capital de Ucrania. Y esto, que es considerado un gran fracaso, lo quieren hacer ver como una gran derrota para Rusia. Sin embargo, mientras esto ocurre, es Ucrania precisamente el país que está perdiendo territorio. Es Ucrania precisamente el país cuyos habitantes se están refugiando en otras partes del mundo. Pero cuando Rusia tomó control de Kherson, de Mariupol, de Severodonetsk, de Lysychansk, no salieron los mismos medios informativos a hablar de estos triunfos de parte de Rusia. Por este canal, gane Rusia o gane Ucrania, estaremos siempre pendientes para brindarles a ustedes una información veraz sobre lo que realmente está ocurriendo. Este fue, como les digo amigos, un ensayo que hicimos o que estoy haciendo mientras llega el equipo
el equipo es un YOLO Box que va a permitir hacer los videos en la calle sin necesidad de tantos trucos. El tema en particular que yo creo que hay que analizar, cómo inicialmente Zelensky dio el informe a nivel global de que su país había perdido el control del 25% del territorio. Esto, obviamente, con una calculadora hay que averiguar esto a cuántos kilómetros cuadrados equivale, porque el 25% del territorio de Ucrania es mucho más que el territorio que ahora nuevamente ha retomado el gobierno de Zelensky. Este control territorial del cual se habla en la actualidad es un control territorial temporal. Nadie, por ejemplo, está mostrando videos de la famosa bandera blanca que puso Rusia en el día de ayer para rendirse ante las fuerzas de Ucrania. Simplemente el gobierno de Zelensky tiene unas bodegas allá de jóvenes, hombres y mujeres, haciéndole al Twitter cada segundo, enviando información falsa. Mientras Chartrand dice acá en el canal de que yo me preocupo por los muertos rusos y no por los muertos ucranianos. Allá en el búnker de Zelensky están enviando información al pueblo para que se queden en el territorio a pesar de que sus vidas están en peligro. Están enviando información de que ellos están ganando la guerra simplemente para que el mundo occidental prosiga enviándoles más armas, más belicosidad, más oportunidad de que el país quede devastado. Y esto sí no hace referencia el señor Chartrand, amigo de este canal, que siempre veo que hace comentarios muy parecidos a este tema. Hoy en día estamos simplemente observando cómo una victoria de parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania quieren hacerlas ver como que son equivalentes a haber ganado la guerra. Y esto no es cierto. Es en el transcurso de las horas y días hacia adelante que vamos a ver realmente los efectos de esto que entre comillas ellos llaman este gran triunfo contra Rusia, que dicen también que los generales rusos están siendo amonestados, que los están regañando porque están fracasando en los operativos. ¿Quién sabe todos estos chismes e información confidencial y secreta de parte de las fuerzas rusas? Porque Zelensky, cuando hace sus discursos, quiere enviar el mensaje que él es amo y señor, redentor, conocedor de toda la información que tienen las Fuerzas Armadas de Rusia. Que se preocupe el señor Zelensky por realmente venderle a su pueblo no una quimera, sino la verdad. ¿Cuál va a ser el resultado de lo que ha ocurrido en las últimas horas de este gran triunfo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kharkiv, en estas 3 regiones, localidades controladas por los ucranianos? ¿Por qué no nos dice realmente Zelensky cuántos muertos, heridos de parte de sus Fuerzas Armadas? No hay informes al respecto, pero sí hay un informe de parte de la Federación Rusa que usaron la Fuerza Aérea y la artillería para lograr evitar que sus Fuerzas Armadas fuesen en este círculo que trataron de hacerles, fuesen destruidas. Esto le salvó la vida a cientos, a miles de soldados rusos en esta región. El informe de que han enviado a estas fuerzas rusas hacia Donetsk hay que tenerlo en cuenta. No como están diciendo de que esto es una falsedad, de que esto no es cierto, porque el operativo en la zona de Donbass sigue en pie, porque el tema de desmilitarizar, aquí dice Carlos Chartrand, usted defiende al burro de Miraflores y nunca dice nada, y ese sin estar en guerra no sale de Miraflores. Escuchen y miren los comentarios de Chartrand. No veo qué relación tiene hablar del tema de Venezuela en este video, que estamos hablando de este gran triunfo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, este gran triunfo que con toda seguridad los habitantes de Ucrania hoy, con esta información que les envía Zelensky, ya piensan que le ganaron la guerra a Rusia. Yo no veo que hayan tomado control de Crimea o de Mariupol o de Severodonetsk. Vamos a ver por cuántas horas y días este control de este territorio lo va a continuar teniendo Zelensky. Y vamos a estar muy atentos. Hace poco el patriota Maduro estaba en gira por Medio Oriente y Asia. Rusia espera el invierno. Rusia tiene buenos aliados con muchas armas muy poderosas. En el tema de la guerra y el amor
todo es posible. Eso es algo que se sabe desde generación en generación. En la guerra del amor todo es posible. En esta guerra en Ucrania, esta ala guerrerista que ahora enviaron a la ministra de Exteriores de Alemania a enviar ese mensaje de que estamos con ustedes hasta que caiga el último ucraniano, es un mensaje que vamos a ver muy pronto cómo es un mensaje equivocado, porque va a llegar el momento muy pronto en que esta propuesta, por ejemplo, de Kissinger, o lo que fue una propuesta hace unos meses de parte de Macron y de otras personalidades del mundo sobre el tema de la negociación, va a llegar el momento en que los mismos habitantes de Ucrania van a considerar esta opción como algo que es realmente necesario, porque no se justifica continuar en esta carnicería, no se justifica continuar en esta carrera de tanto dolor, en la que el pueblo de Ucrania no puede tomar ninguna decisión, en la que los pobladores europeos tienen que quedarse callados ante estas cuentas que vienen de electricidad. ¿Cuántas empresas están cerrando? ¿Cuántos desempleados están apareciendo producto de este monstruo creado por el mundo occidental, por Joe Biden desde el año pasado? Porque cuando Rusia envió ese mensaje, por favor, no queremos que Ucrania se convierta en un país de facto miembro de la OTAN, el mundo occidental no escuchó. Stoltenberg, los invito a que escuchen estos discursos de Stoltenberg de la OTAN a fines del año pasado, cómo él sacaba pecho con esa soberbia, ese orgullo, anunciando de que sí iban hacia adelante con el plan de convertir a Ucrania en un país de facto miembro de la OTAN. Y llegó el momento en que, como dice Lavrov, ya la copa llegó a su tope, se empezó a derramar la copa e iniciaron esa incursión exactamente luego de que reconociera Rusia, el Consejo de Seguridad de Rusia reconoció a las repúblicas independientes populares de Donetsk y de Lugansk, que le dijeron al Nord Stream, gasoducto de que no iba, Nord Stream 2, que no iban a permitir su funcionamiento. No se vio otra solución que el inicio de esta incursión a territorio ucraniano, y días antes se pudo haber evitado todo este derramamiento de sangre, pero el ala guerrerista dicen que en todo caso Rusia pensaba ingresar a Ucrania. Esto tampoco es cierto. Y amigos del canal, esta forma de vender la guerra de parte del mundo occidental, de no permitir toda la información disponible desde el año 2014 hasta fines del año pasado, es hora de que ya sea tenida en cuenta, y que esto que está haciendo Ucrania, retomar arriesgando la vida de los ciudadanos, retomar con el fin de poder proseguir, porque con tanta presión de parte de la población de Europa, ya Zelensky tiene que mostrar resultados. A Zelensky ya le han dicho, si no muestra resultados, no le van a ayudar más. Y en el día de ayer y de hoy está mostrando resultados. Vamos a ver si tiene fuerza, si tiene ánimo, si tiene respaldo para continuar mostrando resultados en estos casi 7 meses de guerra. Porque resultados adversos ya los hemos visto. Sergio Lastro, estás claro, Santiago, gracias. Esperen los próximos días, Sergio. Amigos del canal, yo simplemente les digo, ojalá tuviera las herramientas para hacer el streaming mañana en vivo, en directo desde la calle, pero vamos a continuar con las uñas trabajando para poder conectarnos con la realidad de Rusia. Miren, fuera de lo que ocurrió en Kharkiv, estas 3 poblaciones que dicen conquistadas por Zelensky, no hay informes claros sobre Kherson, no hay informes claros sobre bajas de parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Son mensajes generalizados, muy macro, no profundizan en la realidad. Amigos del canal, les agradezco su visita y los espero en el próximo video. Muchas gracias a todos. Aprender es